Hola, bienvenidos al reto Bradbury atrapado en sus páginas. Este es el día número 22. Seguimos leyendo El llano en llamas y también la poesía de Pablo Neruda. Es domingo y bueno, estamos muy temprano antes del evento. Vamos a ver qué tal nos va. Este es Talpa. Es uno de los cuentos favoritos de del escritor colombiano Johnny Gutiérrez, un amigo mío. Y a ver qué tal. Hace mucho tiempo que no leo este cuento. Natalia se metió entre los brazos de su madre y lloró largamente, allí con un llanto quedito. Era un llanto aguantado por muchos días, guardado hasta ahora que regresamos de Sensontla, y vio a su madre y comenzó a sentirse con ganas de consuelo. Sin embargo, antes, entre los trabajos de tantos días difíciles, cuando tuvimos que enterrar a Tanilo en un pozo de la tierra de Talpa, sin que nadie nos ayudara, cuando ella y yo, los dos solos, juntamos nuestras fuerzas y nos pusimos a escarbar la sepultura desenterrando los terrones con nuestras manos, dándonos prisa para esconder pronto a Tanilo dentro del pozo y que no siguiera espantando ya a nadie con el olor de su aire lleno de muerte. Entonces no lloró ni después, al regreso, cuando nos vinimos caminando de noche sin conocer el sosiego, andando a tientas como dormidos y pisando con pasos que parecían golpes sobre la sepultura de Tanilo. En ese entonces, Natalia parecía estar endurecida y traer el corazón apretado para no sentirlo bullir dentro de ella, pero de sus ojos no salió ninguna lágrima. Vino a llorar hasta aquí, arrimada a su madre, solo para congojarla y que supiera que sufría congojándonos de paso a todos, porque yo también sentí ese llanto de ella dentro de mí como si estuviera exprimiendo el trapo de nuestros pecados porque la cosa es que Tanilo Santos, entre Natalia y yo, lo matamos. Lo llevamos a Talpa para que se muriera y se murió. Sabíamos que no aguantaría tanto camino, pero, así y todo, lo llevamos empujándolo entre los dos, pensando acabar con él para siempre. Eso hicimos. La idea de ir a Talpa salió de mi hermano Tanilo. A él se le ocurrió primero que a nadie. Desde hacía años que estaba pidiendo que lo llevaran. Desde hacía años. Desde aquel día en que amaneció con unas ampollas moradas repartidas en los brazos y las piernas. Cuando después las ampollas se le convirtieron en llagas por donde no salía nada de sangre, y si una cosa amarilla y sí, una cosa amarilla como goma de copal que destilaba agua espesa. Desde entonces me acuerdo muy bien que nos dijo cuánto miedo sentía de no tener ya remedio. Para eso quería ir a ver a la Virgen de Talpa, para que ella con su mirada le curara sus llagas. Aunque sabía que Talpa estaba lejos y que tendríamos que caminar mucho, mucho debajo del sol de los días y del frío de las noches de marzo, así y todo quería ir. La Virgencita le daría el remedio para aliviarse de aquellas cosas que nunca se secaban. Ella sabía hacer eso, lavar las cosas, ponerlo todo nuevo de nueva cuenta como un campo de recién llovido. Ya allí, frente a ella, se acabarían sus males, recién llovido. Perdón, ya allí, frente a ella, se acabarían sus males. Nada le dolería ni le volvería a doler más. Eso pensaba él. Y de eso nos agarramos Natalia y yo para llevarlo. Yo tenía que acompañar a Tanilo porque era mi hermano. Natalia tendría que ir también, de todos modos, porque era su mujer. Tenía que ayudarlo llevándolo del brazo, sopesándolo a la ida y tal vez a la vuelta sobre sus hombros, mientras él arrastrara su esperanza. Está bien fuerte eso, mientras él arrastrara su esperanza. Yo ya sabía desde antes lo que había dentro de Natalia, conocía algo de ella. Sabía, por ejemplo, que sus piernas redondas, duras y calientes como piedra al sol del mediodía, estaban solas desde hacía tiempo. Ya conocía yo eso. Habíamos estado juntos muchas veces pero siempre la sombra de Tanilo nos separaba. Sentíamos que sus manos ampolladas se metían entre nosotros y se llevaban a Natalia para que lo siguiera cuidando. Y así sería siempre mientras él estuviera vivo. Yo sé ahora que Natalia está arrepentida de lo que pasó, y yo también lo estoy.
pero eso no nos salvará del remordimiento ni nos dará ninguna paz ya nunca. No podrá tranquilizarnos saber que Tanilo se hubiera muerto de todos modos porque ya le tocaba, y que de nada había servido ir a Talpa, tan allá, tan lejos, pues casi es seguro de que se hubiera muerto igual allá que aquí, o quizás tantito después aquí que allá, porque todo lo que se mortificó por el camino y la sangre que perdió de más, y el coraje y todo. Todas esas cosas juntas fueron las cosas que lo mataron más pronto. Lo malo está en que Natalia y yo lo llevamos a empujones, cuando él ya no quería seguir, cuando sintió que era inútil seguir y nos pidió que lo regresáramos. A estirones lo levantábamos del suelo para que siguiera caminando diciéndole que ya no podíamos volver atrás. Es- Está ya más cerca Talpa que Sensontla, eso le decíamos. Pero entonces Talpa estaba todavía lejos, más allá de muchos días. Lo que queríamos era que se muriera. No está de más decir que eso era lo que queríamos desde antes de salir de Sensontla. Y en cada una de las noches que pasamos en el camino de Talpa, es algo que no podemos entender ahora, pero entonces era lo que queríamos. Me acuerdo muy bien. Me acuerdo muy bien de esas noches. Primero nos alumbrábamos con ocotes, después dejábamos que la ceniza oscureciera la alumbrada, y luego buscábamos Natalia y yo la sombra de algo para escondernos de la luz del cielo. Así nos arrimábamos a la soledad del campo, fuera de los ojos de Tanilo, y desaparecidos en la noche, y la soledad aquella nos empujaba uno al otro. A mí me ponía entre los brazos del cuerpo de Natalia, y a ella eso le servía de remedio. Sentía como si descansara, se olvidaba de muchas cosas, y luego se quedaba adormecida y con el cuerpo sumido en un gran alivio. Siempre sucedía que la tierra sobre la que dormíamos estaba caliente, y la carne de Natalia, la esposa de mi hermano Tanilo, se calentaba enseguida con el calor de la tierra. Luego aquellos dos calores juntos quemaban y lo hacían a uno despertar de su sueño. Entonces mis manos iban detrás de ella, iban y venían por encima de ese como rescoldo que era ella, primero suavemente, pero después la apretaban como si quisiera exprimirle la sangre, así una y otra vez, noche tras noche, hasta que llegaba la madrugada y el viento frío apagaba la lumbre de nuestros cuerpos. Eso hacíamos Natalia y yo, a un lado del camino de Talpa, cuando llevábamos a Tanilo para que la Virgen lo aliviara. Ahora todo ha pasado. Tanilo se alivió hasta de vivir. Ya no podrá decir nada del trabajo tan grande que le costaba vivir, teniendo aquel cuerpo como emponzoñado, lleno de por dentro de agua podrida que le salía por cada rajadura de sus piernas o de sus brazos, unas llagas así de grandes, que se abrían despacio, muy despacito, para luego dejar salir a borbotones un aire como de cosa echada a perder, que a todos tenía asustados. Pero ahora está muerto, la cosa se ve de otro modo. Ahora Natalia llora por él, tal vez para que él vea desde donde está todo el gran remordimiento que lleva encima de su alma. Ella dice que ha sentido la cara de Tanilo estos últimos días. Era lo único que servía de él para ella, la cara de Tanilo, humedecida siempre por el sudor en que lo dejaba el esfuerzo para aguantar sus dolores. La sintió acercándose hasta su boca, escondiéndose entre sus cabellos, pidiéndole, con una voz apenitas, que lo ayudara. Dice que le dijo que ya se había curado por fin, que ya no le molestaba ningún dolor. Ya puedo estar contigo, Natalia. Ayúdame a estar contigo. Dice que eso le dijo. Acabamos de salir de Talpa, de dejarlo allí enterrado bien hondo en aquel como surco profundo que hicimos para sepultarlo. Y Natalia se olvidó de mí desde entonces. Yo sé cómo le brillaban antes los ojos como si fueran charcos alumbrados por la luna, pero de pronto se destiñeron. Se le borró la mirada como si la hubiera revolcado en la tierra y pareció no ver ya nada. Todo lo que existía para ella era Tanilo de ella, el Tanilo de ella, que ella había cuidado mientras estuvo vivo y lo había enterrado cuando tuvo que morirse. Tardamos 20 días en encontrar el camino real de Talpa. Hasta entonces habíamos venido los tres solos. Desde allí comenzamos a juntarnos con gente que salía de todas partes,
que había desembocado como nosotros en aquel camino ancho parecido a la corriente de un río, que nos hacía andar a rastras, empujados por todos lados como si nos llevaran amarrados con hebras de polvo, porque de la tierra se levantaba, con el bullir de la gente, un polvo blanco como tamo de maíz que subía muy alto y volvía a caer. Pero los pies al caminar lo devolvían y lo hacían subir de nuevo. Así, a todas horas, estaba aquel polvo por encima y debajo de nosotros. Y arriba de esta tierra estaba el cielo vacío sin nubes, solo el polvo, pero el polvo no da ninguna sombra. Teníamos que esperar a la noche para descansar del sol y de aquella luz blanca del camino. Luego los días fueron haciéndose más largos. Habíamos salido de Sensontla y a mediados de febrero, y ahora comenzaba marzo, amanecía muy pronto. Apenas si cerrábamos los ojos al oscurecer. Cuando nos volvía a despertar el sol, el mismo sol que parecía acabarse de poner hacía un rato. Nunca había sentido que fuera más lenta y violenta la vida como caminar entre un amontonadero de gente, igual que si fuéramos un hervidero de gusanos apelotonados bajo el sol, retorciéndonos entre la cerrazón del polvo que nos encerraba a todos en la misma vereda y nos llevaba como acorralados. Los ojos seguían la polvareda. Llevaba como, daban en el polvo como si tropezaran contra algo que no se podía traspasar. Y el cielo siempre gris, como una mancha gris y pesada que nos aplastaba a todos desde arriba. Solo a veces cuando cruzábamos algún río, el polvo era más alto y más claro. Zambullíamos la cabeza acalenturada y renegrida en el agua verde, y por un momento de todos nosotros salía un humo azul, parecido al vapor que sale de la boca con el frío. Pero poquito después desaparecíamos otra vez entreverados en el polvo, cobijándonos unos a otros del sol, de aquel calor del sol repartido entre todos. Algún día llegará la noche, en eso pensábamos. Llegará la noche y nos pondremos a descansar. Ahora se trata de cruzar el día, de atravesarlo como sea para correr del calor y del sol. Después detendremos después nos detendremos. Después. Lo que tenemos que hacer, por lo pronto, es esfuerzo tras esfuerzo para ir deprisa detrás de tantos como nosotros y delante de de otros muchos. Por eso se trata. Ya descansaremos bien a bien cuando estemos muertos. En eso pensábamos. Así es como te enseñan en la vida, ¿no? A trabajar y no descansar hasta que, digo, ya descansaremos bien a bien cuando estemos muertos. En eso pensábamos Natalia y yo, y quizá también Tanilo, cuando íbamos por el camino real de Talpa, entre la procesión, queriendo llegar los primeros hasta la Virgen, antes de que le acabaran los milagros. Pero Tanilo comenzó a ponerse más malo. Llegó un rato en que ya no quería seguir. La carne de sus pies se había reventado y por la reventazón aquella empezó a salírsele la sangre. Lo cuidamos hasta que se puso bueno, pero así y todo ya no quería seguir. Me quedaré aquí sentado un día o dos y luego volveré a Sensontla, eso nos dijo. Pero Natalia y yo no quisimos. Había algo dentro de nosotros que no nos dejaba sentir ninguna lástima por ningún Tanilo. Queríamos llegar con él a Talpa, porque a esas alturas, así como estaba, todavía le sobraba la vida. Por eso mientras Natalia le enjuagaba los pies con aguardiente para que se le deshincharan, le daba ánimos. Le decía que solo la Virgen de Talpa lo curaría. Ella era la única que podía hacer que él se salvara para siempre. Ella nada más. Había otras muchas vírgenes, pero solo la de Talpa era la buena. Eso le decía Natalia. Y entonces Tanilo se ponía a llorar con lágrimas que hacían surco entre el sudor de su cara y después se maldecía por haber sido malo. Natalia le limpiaba los chorretes de lágrimas con su rebozo y entre ella y yo lo levantábamos del suelo para que caminara otro rato más antes de que llegara la noche. Así, a tirones, fue como llegamos con él a Talpa.
Ya en los últimos días también nosotros nos sentíamos cansados. Natalie y yo sentíamos que se nos iba doblando el cuerpo entre más y más. Era como si algo nos detuviera y cargara un pesado bulto sobre nosotros. Danilo se nos caía más seguido y teníamos que levantarlo, a veces llevarlo sobre los hombros. Tal vez de eso estábamos como estábamos, con el cuerpo flojo y lleno de flojera para caminar. Pero la gente que iba allí junto a nosotros nos hacía andar más aprisa. Por las noches, aquel mundo desbocado se calmaba, desperdigadas, por todas partes brillaban las fogatas y derredor de la lumbre la gente de la peregrinación rezaba el rosario, con los brazos en cruz, mirando hacia el cielo de Talpa y se oía como el viento llevaba y traía aquel rumor revolviéndolo hasta hacer de él un solo mugido. Poco después todo se quedaba quieto. A eso de la medianoche podía oírse que alguien cantaba muy lejos de nosotros. Luego cerramos los ojos y se esperaba sin dormir a que amaneciera. Entramos a Talpa cantando el alabado. Habíamos salido a mediados de febrero y llegamos a Talpa en los últimos de marzo, cuando ya mucha gente venía de regreso. Todo se debió a que Tanilo se puso a hacer penitencia. En cuanto se vio rodeado de hombres que llevaban pencas de nopal colgadas como escapulario, él también pensó en llevar las suyas. Dio en amarrarse los pies uno con el otro con las mangas de su camisa para que sus pasos se hicieran más desesperados. Después quiso llevar una corona de espinas, tantito después se vendó los ojos y más tarde, en los últimos trechos del camino, se hincó en la tierra y así, cuando sobre los huesos de sus rodillas y con las manos cruzadas hacia atrás, llegó a Talpa, aquella cosa que era mi hermano Tanilo Santos, aquella cosa tan llena de cataplasmas y de hilos oscuros de sangre, que dejaba en el aire al pasar un olor agrio como de animal muerto, y cuando menos acordamos lo vimos metido entre las danzas. Apenas si nos dimos cuenta y ya estaba allí, con la larga sonaja en la mano, dando duros golpes en el suelo, con sus pies amoratados y descalzos. Parecía todo enfurecido, como si estuviera sacudiendo el coraje que llevaba encima desde hacía tiempo, o como si estuviera haciendo un último esfuerzo por conseguir vivir un poco más. Tal vez al ver las danzas se acordó de cuando iba todos los años a Tolimán, en el novenario del Señor, y bailaba la noche entera hasta que sus huesos aflojaban, pero sin cansarse. Tal vez eso se acordó y quiso revivir su antigua fuerza. Natal y yo lo vimos así por un momento. Enseguida lo vimos alzar los brazos y azotar su cuerpo contra el suelo, todavía con la sonaja repicando entre sus manos salpicadas de sangre. Lo sacamos a rastras, esperando defenderlo de los pisotones de los danzantes, de entre la furia de aquellos pies que rodaban sobre las piedras y brincaban, aplastando la tierra sin saber que algo se había caído en medio de ellos. A horcajadas, como si estuviera tullido, entramos con él en la iglesia. Natalia lo arrodilló junto a ella, enfrentito de aquella figura dorada que era la Virgen de Talpa, y Tanilo comenzó a rezar y dejó que se le cayeran unas lágrimas, una lágrima grande, salida de muy adentro, apagándole la vela que Natalia le había puesto entre sus manos. Pero no se dio cuenta de esto. La luminaria de tantas velas prendidas que allí había le cortó esa cosa con la que uno se sabe dar cuenta de lo que pasa junto a uno. Siguió rezando con su vela apagada, rezando gritos para oír que rezaba, pero no le valió, se murió de todos modos. Desde nuestros corazones sale para ella una súplica igual envuelta en el dolor. Muchas lamentaciones revueltas con esperanza. No se ensordece su ternura ni ante los lamentos ni las lágrimas, pues ella sufre con nosotros. Ella sabe borrar esa mancha y dejar que el corazón se haga blandito y puro para recibir su misericordia y su caridad. La Virgen nuestra, nuestra Madre que no quiere saber nada de nuestros pecados, que se echa la culpa de nuestros pecados, la que quisiera llevarnos en sus brazos para que no nos lastime la vida, está aquí junto a nosotros, aliviándonos el cansancio y las enfermedades del alma y de nuestro cuerpo aguatado, herido y suplicante.
Ella sabe que cada día nuestra fe es mejor porque está hecha de sacrificios. Eso decía el señor cura desde allá arriba del púlpito, y después que dejó de hablar, la gente se soltó rezando toda al mismo tiempo, con un ruido igual al de muchas avispas espantadas por el humo. Pero Tanilo ya no oyó lo que había dicho el señor cura. Se había quedado quieto y con la cabeza recargada en sus rodillas, y cuando Natalia lo movió para que se levantara ya estaba muerto. Afuera se oía el ruido de las danzas, los tambores y la chirimia, el repique de las campanas, y entonces fue cuando me dio a mí tristeza. Ver tantas cosas vivas, ver a la Virgen allí, mero enfrente de nosotros dándonos su sonrisa, y ver por el otro lado a Tanilo como si fuera un estorbo, me dio tristeza. Pero nosotros lo llevamos allí para que se muriera. Eso es lo que no se nos olvida, no se me olvida. Ahora estamos los dos en Sensontla. Hemos vuelto sin él, y la madre de Natalia no me ha preguntado nada, ni qué hice con mi hermano Tanilo ni nada. Natalia se ha puesto a llorar sobre sus hombros y le ha contado de esa manera todo lo que pasó. Y yo comienzo a sentir como si hubiéramos llegado a ninguna parte, que estamos aquí de paso para descansar y que luego seguiremos caminando. No sé para dónde, pero tendremos que seguir porque aquí estamos muy cerca del remordimiento y del recuerdo de Tanilo. Quizá hasta empecemos a tenernos miedo uno al otro. Esa cosa de no decirnos nada desde que salimos de Talpa, tal vez quiera decir eso. Tal vez los dos tenemos muy cerca el cuerpo de Tanilo, tendido en el petate, enrollado, lleno por dentro y por fuera de un hervidero de moscas azules que zumbaban como si fuera un gran ronquido que saliera de la boca de él, de aquella boca que no pudo cerrarse a pesar de los esfuerzos de Natalia y míos, que parecía querer respirar todavía sin encontrar resuello, de aquel Tanilo a quien ya nada le dolía, pero que estaba como adolorido con las manos y los pies engarruñados, y los ojos muy abiertos como mirando su propia muerte, y por aquí y por allá, todas sus llagas goteando un agua amarilla, llena de aquel olor que se derramaba por todos lados y se sentía en la boca, como si estuviera saboreando una miel espesa y amarga que se derretía en la sangre de uno a cada bocanada de aire. Es de eso de lo que quizá nos acordemos aquí más seguido, de aquel Tanilo que nosotros enterramos en el camposanto de Talpa, al que Natalia y yo echamos tierra y piedras encima para que no lo fueran a desenterrar los animales del cerro. Está muy fuerte el cuento. Pues bueno, aquí hay varios temas. Normalmente no, pues hablo de temas o de análisis de la obra, pero bueno, vamos a platicar un poquito. Creo que da mucho de qué hablar. De entrada, cuando están caminando rodeados de mucha gente y que están moviéndose como que siendo empujados casi por la muchedumbre, están diciendo como si se dejaran llevar, ¿no? Y creo que se puede hacer una referencia a pequeño una comparación con la vida, que a veces vivimos como que empujados por la sociedad, como que siguiendo un camino, el que nos han planteado, el que quieren para nosotros, no sé. Y ellos vienen con esta penitencia de esto horrible que están causando y del dolor que le van a causar este sacrificio que es tan hilo por poder vivir en el adulterio, esa eh, pareja pues que está engañando a su esposo con su hermano, ¿verdad? Con el hermano de él. Pero bueno, entonces están este camino, llegan, muere este Danilo, y está interesante porque siento que este cuento es de los que especialmente critican mucho a la religión o a la iglesia como tal, y hablan de la Virgen nuestra, nuestra madre, aquí nos hace sonar que es alguien buena para ellos, dice que no quiere saber nada de nuestros pecados, o sea, que no quiere saber nada de nuestros pecados, no le interesa. Hay otra frase que dice, la gente se soltó rezando, toda al mismo tiempo, con un ruido igual al de muchas avispas espantadas por el humo, como si los rezos vinieran solamente del temor, del horror, del miedo de sufrir, de lo que le está pasando y todo, o sea, como que unas avispas espantadas.
habla también de que, pues, el padre les empieza a decir un chorro de cosas acerca de que cómo se deben de sacrificar y que el dolor es parte esas penitencias. Y de hecho, el momento en que Danilo empieza a llegar al pueblo y que se empieza a hincar y empieza a hacerse más complicaciones para llegar, como si su enfermedad no fuera sacrificio o una entrega, una ofrenda mm, suficiente, nos muestra un poco la ridícula idea de sufrir solamente para conseguir más rezos. Y de hecho, está interesante como hay una parte donde dice que quizá los rezos de Danilo no eran suficientes, algo así. Y de hecho, en el libro, perdón, en la novela de Pedro Páramo, este, hay un momento donde el cura que tiene una sobrina, el cual fue violada por el hijo de Pedro Páramo, spoiler alert, le dice que no se apure rezando, porque ella se quería rezar para que el alma de su violador se fuera al infierno. Y él le dice, no te apures rezando, o sea, la gente que reza por él son más que tú, o sea, tus recitos no hacen diferencia. Y es un momento muy doloroso y también es como una crítica muy fuerte, este, como si los rezos fueran me gustas o follows, ¿no? De que entre más rezos, con eso te vas a curar. O un sacrificio o una entrega más, importante. Pero bueno, y luego está un momento donde dice, y yo comienzo a sentir como si hubiéramos llegado a ninguna parte, que estamos aquí de paso para descansar y que luego seguiremos caminando. No sé para dónde, pero tendremos que seguir, porque aquí estamos muy cerca del remordimiento y del recuerdo de Tanilo. Como que esto ya pues es como no tuvo sentido lo que hicimos, o sea, realmente no ganamos nada. Y al revés, Tanilo se volvió algo tan grande entre ellos que se volvió como ese corazón delator, ¿no? Que les causó este remordimiento que los terminó de separar. No sabemos si, por ejemplo, lo que los uniera, el hecho de que fuera prohibido, el hecho de hacerlo a escondidas y que luego ya como que siguieron los pasos que querían seguir y al final no lograron nada de lo que querían. Pero bueno, pobre Tanilo. Vamos con un poema ahora del libro de este, Poesías completas de Pablo Neruda y uno de los libros que están aquí es 20 poemas de amor y una canción desesperada y este es el número 5. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar, cascabel ebrio, para tus manos suaves como las uvas, y las miro lejanas mis palabras, más que mías son tuyas, van trepando en mi viejo dolor como las yedras. Ellas trepan así por las paredes húmedas. Eres tú la culpable de este juego sangriento. Ellas están huyendo de mi guarida oscura. Todo lo llenas tú, todo lo llenas. Antes que tú poblaron la soledad que ocupas y están acostumbradas más que tú a mi tristeza, perdón. Antes que tú poblaron la soledad que ocupas y están acostumbradas más que tú a mi tristeza. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte, para que tú las oigas como quiero que me oigas. El viento de la angustia aún las sueles arrastrar. Huracanes de sueño aún a veces las tumban. Escuchas otras veces en mi voz dolorida, llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas. Ámame, compañera, no me abandones, sígueme, sígueme, compañera, en esa ola de angustia. Pero se van tiñendo con tu amor mis palabras. Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas. Voy haciendo de todas un collar infinito para tus blancas manos, suaves como las uvas. Y bueno, con eso terminamos el reto del día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden que Atrapados Páginas no tiene un tema religioso, no somos religiosos, tampoco a religiosos. La idea es que, más bien, somos a religiosos, o sea, no manejamos una religión, no hablamos de religión. Esto es un análisis de lo que el autor quería decir con la obra, no quiere decir algo que Atrapados Páginas diga a los demás. Entonces, por favor, tómenselo ahí como viene. Y bueno,
Gracias a todos por acompañarnos en este capítulo. Espero les haya gustado. Dejen ahí sus comentarios, sus likes y sigan nuestra cuenta de YouTube para más videos como este. Escríbenos en los comentarios algún libro que te gustaría, un autor que te gustaría que leyéramos más adelante cuando acabemos el libro de El Llano en Llamas. Y bueno, nuestras redes de Instagram, Facebook, y Spotify. TikTok también. Cuídense mucho, los quiero, hermosos querubines. Adiós.